buscar en el libro de Job, capítulo 33, verso 19. Job, capítulo 33, verso 19. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 33, 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, Jehová. Eres bueno. Eres maravilloso, Dios. Bendiga a cada una de las personas que están en este lugar y bendiga a las personas que escuchan su palabra, Padre, en donde usted la lleve. Le adoro y le alabo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jehová. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 33 del libro de Job. Verso 19, dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Aleluya. Los seres humanos cuando caen en cama no saben qué hacer ahí, ¿verdad? Siempre uno tiene que tener una salida para todos los problemas que existen, y cuando la gente cae en cama, o sea, tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Toda persona que cae postrada en una cama tiene que entender por qué suceden esas cosas, y por eso es que Jehová quiere que usted entienda esas experiencias que los seres humanos viven. Por eso dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Ahí está, ¿sí? O sea, las personas tienen que entender por qué viene el dolor. Las personas tienen que entender por qué caen en una cama. Ese trabajo que Jehová le permite al hombre, porque cuando la gente está en una cama, Dios, Jehová, le está teniendo misericordia. O sea, a pesar de que la gente está en una circunstancia fea, incómoda, algo angustioso, algo terrible, las personas, Jehová les tiene misericordia. Cuando una persona está en una cama, tiene que entender claramente cuál es su responsabilidad, qué es lo que le corresponde hacer, porque ese momento es difícil. Los seres humanos no saben qué hacer en ese momento. Y por eso Jehová quiere que usted lo entienda. Para eso es la palabra de Jehová Dios. Y dice que cuando la gente está en su cama, dice que es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. O sea, la gente tiene que saber eso. Y dice que le hace que su vida aborrezca el pan, ¿sí? Y su alma la comida suave. Ahí está. No puede trabajar y no puede comer tampoco. No puede trabajar y no puede comer y no sabe qué hacer. Y por eso, imagínense, todas las personas cuando tienen algún familiar enfermo, tienen que saber qué se hace, porque no es tan sencillo entender cuáles son las soluciones a esos problemas. Y es porque Job experimentó eso. Job era un hombre que tenía muchos bienes, muchas riquezas, tenía de todo, podríamos decir.
pero este hombre no podía entender qué era lo que le pasaba, por qué él estaba enfermo, por qué él estaba mal. Y eso es lo que usted tiene que entender claramente, y como dice ahí, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece. Ahí está, mire, la gente empieza a desfallecer, y dice, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Imagínense cómo se seca el ser humano rápidamente, si no come, y dice, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte, o sea, solo le están enseñando la muerte. Solo se le enseñan nada más. Pero Jehová lo que quiere es que viva. Toda persona que cae en una cama tiene que saber que Dios, Jehová, quiere que viva. Pero tiene que entender. Tiene que entender eso, por qué las personas llegan a ese nivel. Y por eso dice el verso 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que le anuncie al hombre su deber. Ahí está. O sea, lo que necesita es tener una claridad en su mente para saber por qué los seres humanos caen en cama y por qué son azotados con grandes dolores los seres humanos. Y por eso dice, si tuviese alguien que le explique muy claramente, como dice, un elocuente mediador, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que le anuncie al hombre su deber. Ahí está. ¿Sí? O sea, lo que la persona tiene es un deber, una obligación, eso es lo que tiene. Las personas no les gusta hacerse responsables con Jehová Dios. La gente no le gusta hacerse responsable. La gente se hace responsable de los trabajos, de los estudios, de celebrar cumpleaños, de cuánta cosa. Pero responsable con Jehová Dios la gente no le gusta. Y por eso dice, si estuviese cerca, dice que le anuncia al hombre su deber. O sea, hay algo que hacer, dice. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Una persona en cama o enferma, Dios tiene misericordia de esa persona. Y la persona quizás siente que Dios no le ama, pero sí Jehová le ama. Y por eso dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló misericordia, que halló redención. Y Jehová, cuando la gente llega allí, esa parte es muy interesante. Cuando las personas caen en cama, tienen que fijarse bien qué es lo que han hecho. Y como dice ahí, su carne será más tierna que la de un niño. Ahí está, ¿sí? Lo que Dios quiere es meterlo en un proceso. En un proceso, como dice ahí, que su carne será más tierna que la de un niño. O sea, quiere volverle a renovar su vida. Quiere que vuelva a reiniciar su vida. Quiere que empiece su vida nuevamente. Esto Jesús le llamaba volver a nacer de nuevo. Los seres humanos no saben que existe ese sistema que se llama volver a nacer de nuevo. Volver a nacer de nuevo y que las personas puedan renovar su cuerpo, su mente y su corazón. Las personas no saben que existe ese procedimiento que Jesús también le llamaba en la regeneración. Pero las personas no tienen la capacidad de entender esto todavía porque han pasado miles de años y las personas no han alcanzado a entender esto. Pero dice, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Ahí está, ¿sí? Vuelve otra vez a ser joven, adolescente, el ser humano. Las personas no saben ese proceso.
Aquí han pasado muchas personas que se les enseña cómo llegar ahí, pero las personas no han podido entender eso. Porque el ser humano es duro de entendimiento. O sea, como dice el verso 14, mire cómo dice el 33:14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahí está, ¿sí? Imagínese que hay un proceso donde usted puede ser regenerado, pero eso requiere un trabajo, un tiempo en el cual las personas pero no lo pueden entender. No lo pudieron entender el rey David, no lo pudo entender el rey Salomón, no lo pudieron entender los apóstoles, no lo pudieron entender infinidad de hombres que se han dedicado a estudiar las Escrituras, y por eso es que Jehová dice que Dios le habla a los hombres, dice, en dos maneras, pero el hombre no entiende. O sea, Dios le habla por medio de la cama cuando la gente está postrada. Dios le habla en sueños. O sea, las dos formas que Dios le habla al ser humano, pero el hombre no entiende. ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos? ¿Qué es? ¿Por qué experimentan estas angustias y lo lleva hasta la muerte? Dice el verso 16, dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mira, ¿para qué dice? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahí está. ¿Mira? ¿Qué es lo que hace que la gente caiga en una cama? Hablar o dedicarse solo a trabajar. Dos cosas. El afán, o sea, quitar al hombre de su obra, o sea, el afán. Cuando la persona se interesa bastante en el dinero, en el trabajo, entonces ese lugar, la cama es para usted. Si usted sí está muy interesado en el dinero, en el trabajo, una persona que es sumamente responsable con su trabajo, la cama es para usted. Caer postrado en una cama es para usted. Por eso usted mira cómo los seres humanos no saben por qué llegan ahí. Y ahí es donde se terminan los hombres. Y otra cosa que las personas no entienden es, dice, y apartar del varón la soberbia. O sea, que la gente habla. La gente habla y la gente no puede detenerse de hablar. Ese es el gran problema, que las personas no tienen la capacidad de detenerse de hablar. Eso es lo que hace que la gente caiga en la cama. El trabajo, que es el afán, y la lengua, el hablar. O sea, esas dos cosas, si usted tiene claridad que con eso, si usted resuelve ese problema, usted se levanta de cualquier postración. Pero si usted no entiende eso, no puede vivir. Por eso se le llama la regeneración. La regeneración empieza cuando usted está en una cama. Está en una cama, porque la persona cuando no llega ahí no puede entender a Jehová Dios. No puede captar qué es lo que Jehová Dios quiere y por qué la gente cae en una cama. Por eso usted tiene que ser bien entendido. Ser entendido quiere decir humillarse. Humillarse. Porque si una persona está en una cama y habla, no se humilla. Cuando uno está en una cama, lo primero que tiene que hacer es callarse. Es callarse. Cuando uno está postrado en una cama, es callarse. Es lo primero que tiene que hacer, no hablar. Y dejar de pensar en su trabajo, en su dinero, en sus negocios, en todo eso, porque tiene un deber para con el Creador, con Jehová, porque dice que le anuncia al hombre su deber. Tiene una obligación con Jehová Dios. O sea, si entiende que es por esas dos cosas, la persona puede vivir. La persona puede vivir. Y eso es lo que tiene que lograr entender. Por eso Dios le habla de dos formas. Le habla en sueños, cuando usted se duerme, siempre.
Siempre le va a hablar ahí. Y si no entiende de ese modo, le va a hablar por medio de la cama. Le va a hablar y lo postra en una cama para que usted se humille y pueda usted vivir. Por eso es un trabajo esto de entender que vivir. Y por eso decía aquí, dice, quitar al hombre de su trabajo, o sea, de su afán, y apartar del varón la soberbia. La gente puede vivir, puede ser renovada. Había este hombre llamado Abraham, mire cómo dice aquí, ¿ve? Por eso Dios no llamaba a estos hombres tan jóvenes, porque estos tampoco podían entender. Mire cómo dice en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 1 dice, y el verso 1, mire cómo dice Dios aquí hablándole de la regeneración a este hombre llamado Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está, mire. ¿Por qué la gente no cambia? Porque la gente está muy apegada a la familia. O sea, la gente está muy apegada a la familia. Y la gente apegada a la familia tiene las costumbres de su familia. La gente está muy apegada a su familia y eso no es fácil que la gente lo deje, y eso es un proceso, ese es un trabajo. Cuando usted está muy apegado a su familia, se le va a hacer difícil esto, porque es un procedimiento. Jesús decía, estrecho es el camino que lleva a la vida. Usted puede venir a esta iglesia, pero si no aprende que tiene que trabajar y que tiene que controlar la lengua, entonces se va a morir. Se va a morir. Si no es capaz de controlar la lengua, se va a morir. Se va a morir así de simple. Porque es un proceso. Y este hombre Dios lo llamó, porque la familia se moría. La familia, se había muerto un hermano menor de Abraham y Jehová le había dicho, vos vas a morir. Y tenés que salir de tu familia, le dijo, para que no mueras. Y le dice, mira, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está, mira. Jehová cuando llama a una persona lo que quiere es hacerle bien, pero la persona tiene que entender. Tiene que entender. Por eso dice, mire, y dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense cómo una persona en regeneración es una bendición tan grande. Y dice el 4, mire, y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí está, ¿sí? 75 años. ¿Por qué Dios lo llamó a este hombre de 75 y no lo llamó de 50, de 40? Porque la gente a esa edad no entiende muy fácilmente. O sea, cuando usted mira una persona de 30, de 40, de 50, las personas así son como adolescentes que no entienden. O sea, las personas entienden cuando ya se les va terminando su vida, cuando ya se les empieza a acabar la vida, cuando empiezan a consumirse. Ahí es donde las personas empiezan a reflexionar y a entender. Y por eso este hombre tenía 75 años y empezó ¿a qué? A tener problemas. Cuando Dios lo llamó, empezó a tener problemas. ¿Por qué? Porque tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo, mire. Y dice, mire cómo dice, ¿ve? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano,
y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué le parece? O sea, este hombre fue llevado por el Espíritu a un ambiente diferente para poder sobrevivir, pero este hombre empezó a experimentar problemas, y entonces dice el verso 11, mire cómo dice el verso 11, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, el verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahí está, mire, ¿qué empezó a experimentar? Necesidades. Ese es el proceso de volver a nacer. El proceso de volver a nacer es que la gente no es capaz de aceptar las cosas que le vienen. Las cosas que le vienen le sirven para eso. Por eso es que Job es un ejemplo muy claro de un nuevo nacimiento. Un hombre que tenía todo, pero después tenía necesidades. Tenía grandes necesidades Job. ¿Y era por qué? Porque era un proceso de nuevo nacimiento. Y todos los seres humanos tienen que pasar por ahí. Todos los seres humanos tienen que pasar por ese proceso. Y como dice, y miren que había hambre, dice, y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto. Abraham a Egipto. Pues es largo todo esto de explicar. Pero Abraham, ¿sabe cuánto se tardó en entender el nuevo nacimiento? Se tardó 24 años. Mire cómo dice el capítulo 17. ¿Se acuerda que lo llamó a los 75 años? A los 75 años lo llamó, dice. Era Abraham de edad de 99 años. Ahí está, mire. Ya eran 24 años. En 24 años este hombre trabajó en el proceso de regeneración. Así es. Pero ¿qué sucede? Porque era a pura experiencia. No era que alguien le iba explicando. No tenía un predicador. Era Jehová. Y tenía que pasar ese proceso. Mire, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está, mire, ya una nueva persona, en una persona nueva. ¿Qué le parece? Era una persona nueva de 99 años. De 99 años. O sea, se tardó 24 años en entender. ¿Qué es lo que hizo Abraham para llegar ahí? Se tardó 24 años en ser humilde. Eso le costó a Abraham entender qué es ser humilde. Eso es lo que él logró captar en todo lo que Jehová le estaba enseñando. Se tardó 24 años en entender qué era ser humilde. Por eso decíamos en Job, dice que Jehová habla en sueño. Y la gente cree que con un sueño va a entender todo. No, un sueño solo es una advertencia. Y la cama también es una advertencia. Y por eso la gente tiene que trabajar y entender cómo se sale de esas situaciones, cómo se escapa de esos asuntos. Por eso este hombre ya tenía 99 años y a Jehová le dijo: ya no vas a ser el mismo Abraham, el mismo de tu familia. Ya había corrido a su sobrino y le dijo: sobrino, mira, vos no podés estar conmigo porque vos sos impío. A vos te gusta hablar mucho. Así es. O sea, Dios aleja a las personas de los que hablan y les enseña a ser prudentes.
a las personas que se hacen humildes. Y de ese modo es el proceso que las personas tienen que aprender, porque las personas cuando hablan es cuando se destrozan, destruyen su cuerpo, porque entre más hablan las personas se destruyen a sí mismas. Por eso este hombre, mire cómo decía, ¿ve? En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, mire cómo decía este hombre, que Dios lo llamó para hacer este proceso, pero no lo sabía que requería tiempo. Por eso cuando usted viene aquí, usted tiene que entender, esforzarse por ser humilde. Aquí la gente que se muere viene a la iglesia, son buenos cristianos y tienen consagración como los profetas o como los reyes de Israel o como los apóstoles. Pero no es así. Hay que trabajar para entrar en ese proceso de regeneración. Y por eso es que Salomón dice en el capítulo 12, verso 1, cuando él llegó a los tiempos difíciles, miró que no era tan fácil. Dice el capítulo 12, porque su juventud él la pasó disfrutando. Y ese es un grave error. Cuando usted dedica su juventud, su vida, a divertirse, a disfrutar, usted desperdicia su vida. Va buscando la muerte. Y por eso dice el capítulo 12, verso 1, dice, mire, él dio este consejo antes de partir porque él sabía que requería tiempo. Y dice, mire, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí está, mire. ¿Sabe qué les decía a los jóvenes? Acuérdate de Jehová antes de que llegues a viejo, porque ya viejo te va a costar más esto. La persona adulta le cuesta más porque la persona adulta es más terca. Es más terca, la persona adulta habla más, está acostumbrado a mover su lengua y no la puede detener. Ese es el gran problema de la gente adulta. La gente adulta se puede restaurar, pero las personas adultas se acostumbran a hablar. Y se acostumbran a hablar y eso no lo pueden detener, eso no lo pueden corregir. Y entonces por eso los adultos llega un momento que destrozan su cuerpo y ellos no logran entender, porque entender es alcanzar la humildad y no hablar. Eso es entender. Es como decía en el libro de Job, dice, apartar el varón de su obra y quitar del varón la soberbia. O sea, el hablar. Y Salomón, como era catalogado un sabio, él le encantaba hablar. Le encantaba hablar. Entonces, por eso es que Salomón cayó preso de su propia lengua. Y él decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Mira. Y por eso usted mira a la gente adulta aquí, es bien difícil. Hemos visto cómo los adultos les cuesta decirle que no hablen, que si no hablan se van a restaurar, pero ellos no se pueden detener, no se pueden detener. O sea, es algo que es inmanejable, que las personas cuando ya son adultas les cuesta más. Por eso los mismos apóstoles, los hermanos de Jesús, como dice aquí en el libro de Santiago, mire cómo dice, ¿ve? Mire cómo dice aquí en el libro de Santiago. Capítulo 3 del libro de Santiago dice, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ahí está. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está. ¿Sabe qué era lo que tenía Abraham? No hablaba. No hablaba. Esa era la madurez que él tenía. Eso era lo que él había alcanzado y le garantizaba que iba a vivir otra generación. O sea, 70 años más y le dieron 75 años más. Se renovó para que le dieran otros 75 años más. Sí, renovó su vida. Le dieron esa oportunidad. Pero miren, Santiago, hermano de Jesús, de los menores. Y él dice, pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. Ahí está, mira. Ya cuando las personas son adultas y no pueden controlar su lengua, es bien difícil mantenerlos vivos. Sí, es bien difícil porque para controlar la lengua, estos mismos se dieron cuenta que iban a morir porque no podían dejar de hablar. Ellos sabían que la lengua era la que conducía todo su cuerpo. Ellos descubrieron que ahí estaba el gran problema, como lo descubrió Salomón también, que les decía a los jóvenes: acuérdense ustedes de su Creador en los días de su juventud, antes que lleguen a viejos y sean tercos y hablen y muevan su lengua sin control. Y mire cómo dice, ¿ve? Así también la lengua es un miembro pequeño, mire, pero se jacta de grandes cosas. Ahí está, mire. O sea, no habla con humildad. Ahí está. Por eso la gente se envejece, se muere, se enferma, cae postrada. O sea, cuando la gente se jacta, entonces eso es lo que se llama soberbia. Soberbia, que es algo sumamente desagradable delante de Jehová Dios. Es algo sumamente desagradable delante de Jehová Dios. Y por eso dice, mire, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, ahí está todo el daño del ser humano. Ahí está todo el daño del ser humano. Por eso la gente se enferma, porque le encanta hablar. Porque le encanta hablar. Y entonces la gente se envejece porque le encanta hablar. La gente cae en una cama porque le encanta hablar. Porque aunque es algo tan pequeño lo que se ve aparentemente, pero es un daño terrible. Es un fuego. Cuando la lengua se mueve sale fuego. Fuego que le quema sus huesos y le duelen sus huesos. Sí. Le duelen y le consumen sus órganos que son delicados, sí, que son agua. Nuestros órganos son pura agua, como nuestros ojos son pura agua. La gente se le consumen todos estos órganos porque habla, no es por otra cosa. Sí, no es porque hubo eclipse, no. Es porque habla, así es. Cuando la gente cae en una cama es porque habla y consume su cuerpo. Sí, lo destruye porque se jacta de grandes cosas. Y por eso dice, el verso 6 dice, el 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sí? Bueno, el 5, le vuelvo a leer, dice, así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego.
un mundo de maldad. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Por eso la gente es enferma. Si usted es inteligente, si cae enfermo en una cama, lo primero que tiene que decir es, no voy a hablar. Si usted es inteligente, pues, o sea, si usted es humilde, pero si usted no es humilde, o sea, no es entendido, entonces no va a poder vivir, sino que va a consumir su cuerpo por su propia lengua, como Jesús decía. En el día del juicio por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí es donde usted tiene todas las enfermedades, en la lengua cuando habla. Ahí tiene todas las angustias, los temores, ahí cuando habla, cuando mueve esa lengua. Y por eso dice el 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Mire que estos hombres entendían este evangelio, pero no lo podían practicar. Se les hacía difícil. Yo por eso le preguntaba a Dios, ¿por qué a la gente le está costando entender este evangelio? Y Jehová me decía que aún los profetas, reyes, sacerdotes y apóstoles no lo podían controlar, este fuego. Era un fuego, un mundo de maldad, que usted mira que usted le dice a la gente, no hable, y en 5 minutos lo está haciendo. Así es. O sea, es un fuego incontrolable. Como Jesús decía, es un fuego que no se apaga. Oiga bien, es un fuego que no puede ser apagado. Y mire cómo dice, es un fuego, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí está, mira. O sea, ese es el mismo infierno. Eso es el infierno. Por eso cuando la gente dice que echada y quemado en fuego, dice, es cuando la gente ya no puede controlar el hablar. Así es cuando la gente es echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, como Jesús decía. Por eso Jesús les decía a los escribas y fariseos que no podían controlar la lengua, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí es. Por eso Abraham fue separado de su familia. Abraham fue separado de su familia. Por eso Job, para que pudiese entender, tuvo que quitarle toda la familia y quedar él solo. Sí, tuvo que quitarle la familia para que pudiese callarse. Y entonces él dijo, una vez hablé, mas no volveré a hablar, porque el hombre, el ser humano, no entiende. ¿Por qué cae en una cama? ¿Por qué la gente cae postrada? Porque tiene soberbia, o sea, la soberbia es el infierno, es hablar sin respeto al Espíritu de Dios. Por eso Jesús cuando vino dijo que Jehová anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El ser humano miente cuando no respeta a Jehová Dios, y por eso estos apóstoles sabían que ellos no podían. Ellos no tenían la pericia que tenía Abraham de cruzar este procedimiento. Por eso cuando usted viene aquí, tiene que trabajar. Aquí a las personas se les enseña esto, les cuesta. Algunos no pueden porque ya están acostumbrados a estar ligados a su familia y eso los obliga a mover su lengua igual a su familia. Por eso Abraham se deshizo aún de su sobrino Lot. Sí. Aún a Sara le dijo, mira, si los egipcios te llevan, nos vemos, le dijo. ¿Verdad? Así era. El proceso del nacimiento, de volver a nacer de nuevo, y todavía después viene el proceso que se llama el proceso de nacer del agua y del espíritu, que ese es otro trabajo, que es lo que lo lleva a los días de su juventud. Y por eso dice el verso 7, dice, porque toda naturaleza de bestias
y de aves, y de serpientes, y de seres del mar. Se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí está, mira. Por eso cuando usted mira a una persona que cae postrada en una cama y usted le dice que usted puede sanarse de ahí, y le dice que aprenda a no hablar. No puede. No lo podían los apóstoles, no lo podía Salomón. Es un fuego que la gente tiene. Que usted mira cómo habla la gente y mueve la lengua. Y mueve la lengua y mueve la lengua y no se detienen las personas. Y cuando están ligados a su familia, más habla la gente. Y la gente no se puede desprender de ahí. Como Jesús decía, por eso Jesús decía, el que no renuncia a padre, madre, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. Por eso hay un montón de condiciones que Jesús ponía que los mismos predicadores no les gusta. Y no lo creen o lo miran muy drástico. Pero a uno le dan vida. Vivir es lo más precioso que existe. Jehová le da vida al ser humano. Jehová nos hizo para vivir. Pero como dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua. Así es. Por eso, si usted es una persona nacida de nuevo, va a aprender a no hablar. Así es. Va a aprender a no hablar. ¿Quiere sanarse? ¿Quiere que su cuerpo se restaure? No hable. No hable. Por eso usted mira cuánta gente anda predicando en las calles, en la radio y la televisión, y son gentes que tienen soberbia, que no tienen respeto hacia Jehová Dios, porque el respeto a Jehová Dios, eso es valioso. Es valioso. Y la gente no lo toma en cuenta. Por eso, mire cómo dice aquí en el libro de Mateo capítulo 5. Mire cómo Jesús hablando de este asunto, capítulo 5, verso 37, dice: pero sea vuestro hablar sí, sí. Ahí está. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahí está. Jesús les dijo a los discípulos, miren, si ustedes hablan mucho, no van a vivir. Entonces, cuando usted mira a una persona en una cama, la misma persona se metió ahí. ¿Cómo se metió? Cuando habla. Cuando usted mira cómo envejecen las personas, ¿por qué envejecen? Por su misma lengua. Es un fuego. Es un fuego. Y por eso Jehová cuando me llamó a mí me decía, ¿me crees, José Antonio, todo lo que te voy a decir? Sí. Yo le decía, voy a hacer lo que usted me diga. Sí. Cualquier cosa. Y por eso renuncié a todo. Y ahora puedo ver claramente cómo el ser humano se destruye. Cómo los seres humanos, y aunque usted se lo explique como los mismos apóstoles lo sabían, no podían detenerse. Porque cuando la gente está ligada a la familia, es bien difícil que viva, hermano. Es bien difícil. Y aquí la gente tiene la gran oportunidad que la palabra la tiene grabada, la puede oír y puede trabajar. Puede trabajar con la palabra. Por eso yo admiro a la gente adulta que se esfuerza y persevera, porque si persevera, va a vivir. Así es. Porque ahí está. Ese es el trabajo que Dios quiere que usted entienda. Por eso dice, sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice. Para quitar del varón de su obra y apartar del varón la soberbia. Oiga bien, qué par de cositas las que le quiere quitar Jehová. Para que no le duela su cuerpo, para que no se muera. ¿Qué es lo que más le gusta al ser humano? La soberbia y el afán. Así es. Y ahí está el ser humano atrapado. Ese es el fuego del infierno.
Por eso yo le doy gracias a Jehová, porque todas estas cosas Jehová las mostró, y por eso Jehová, y mire, la gente puede vivir. Por eso aquí se le enseña a la gente a ser humilde. Mire que ha pasado mucha gente, yo le digo, tiene que aprender a ser manso y humilde. Porque si no se amansa por dentro, entonces no puede cambiar nada. No puede cambiar. Yo es que yo soy enojado, dice. Que yo nací así. Mire cómo decía Jesús. Por eso los seres humanos no pueden vivir. En el mismo Mateo capítulo 23. Mire. Capítulo 23, verso 25. Dice de Mateo. Mire que los fariseos tenían ese gran problema. Que ellos no podían resolverlo, era la lengua. Que ellos no podían parar. Sí. Uno le da gracias a Jehová porque Jehová durante tantos años me trajo hasta llevarme hasta este momento tan especial que es no poder hablar con las personas. Y eso es algo maravilloso porque uno puede vivir y uno puede estar bien. Uno puede estar tranquilo, contento y ver lo maravilloso que es Jehová. Pero la gente, uno trata de llevarlos ahí. Pero como dice, en una o en dos maneras les habla Dios, pero el hombre no entiende, dice. Y dice aquí, mire cómo dice, ve capítulo 23, por eso uno empieza de adentro. Usted no puede cometer ese error de andar evangelizando gente si usted no puede controlar su lengua. No comete ese error. Se va a morir. Se han muerto miles de evangelistas que se llaman. Predicadores, pastores, profetas se hacen llamar. ¿Por qué? Porque uno no debe cometer ese error de usar su lengua sin respeto y humildad. Sí. Y mire cómo dice el verso, capítulo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de rapacidad. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo que se le enseña aquí a la gente y no lo hace? Aprender a ser manso y humilde. Eso es lo más importante. Cuando usted viene a esta iglesia, no lo vamos a mandar a predicar. No. Si usted va a predicar, usted se va a convertir en un hipócrita. Y se va a morir. Y lo vamos a enterrar y vamos a decir, se murió un hipócrita más. Sí. Tiene que entender que Jehová quiere que usted viva. Yo he venido, dijo, para que tenga vida. Y vida en abundancia. O sea, la gente puede vivir, pero no quiere. Y por eso les decían los escribas y fariseos, mire que estos eran los que descomponían la sociedad en aquel entonces, y les decía, ay de vosotros escribas y fariseos, que hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Ahí está, ¿sí? La gente quiere cambiar a los demás. Ese es un grave error, ese es un trabajo de hipocresía. Y por eso dice, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de rapacidad, de injusticia. Y mire como les decía, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahí está. Por eso se le enseña la mansedumbre y la humildad. Porque si usted no trabaja ahí, no está haciendo nada. Usted solo va a ser un cristiano histórico aquí, que va a pasar su tiempo. Y por eso usted va a poder, si usted trabaja hoy esta palabra y la pone en práctica, aquí se le explica detalladamente. Usted puede preguntar cada detalle, cada día de su vida. Sí, puede preguntar para vivir. Pero si tiene soberbia no va a poder. Y aunque usted entiende este evangelio, pero si no lo pone en práctica se muere. Se muere. Por eso, cuando la persona logra controlar la lengua, empieza a vivir. Sí. Cuando usted logre controlar su lengua, ahí va a aprender, ahí va a empezar su vida.
cuando usted aprenda a tener respeto cuando habla, porque hay un Espíritu de Dios que es el que nos hizo. Y ese Espíritu que nos hizo, lo que quiere es que usted lo respete. Jesús les vino a decir a sus pueblo de Israel, Dios es Espíritu. Y Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nadie lo va a restaurar. El dinero no lo va a restaurar. Que coma bien no lo va a restaurar su vida. Que tenga una buena familia no va a restaurar su vida. Pero si respeta, cuando habla el Espíritu Santo, Él sí le restaura. Él sí le va a restaurar. Y su carne tiene que pasar el proceso que es estrecho, donde su carne se vuelve como la del niño. Sí, se vuelve sensible, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, todo, para después llevarlo a los días de su juventud, otra vez. Pero para eso tiene que entender que si no puede, como decía Santiago, él mismo sabía que ellos no podían controlar la lengua. En aquel tiempo no había radio y televisión, por eso usted mira cuánta gente muere con el fuego que sale de la radio y la televisión. Queman a miles de seres humanos. Los seres humanos se consumen, sí, pero no lo ven porque está bien contaminada la gente. Y la gente puede vivir. Por eso mire cómo es el árbol de la vida, mire cómo dice, ¿ve? Libro de Job, libro de Proverbios, capítulo 15, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 15 del libro de Proverbios. O sea, cuando usted logra llegar aquí, entonces usted va a decir, verdaderamente voy a vivir. Así es. Porque ese es un fuego. Y usted dice, voy a apagar este fuego del infierno. Mire cómo dice el 15:4, dice. Le voy a leer el 1 primero, dice. La blanda respuesta quita la ira. Ahí está, ¿sí? Tiene que aprender a hablar con mucho cuidado. Eso se llama respetar el Espíritu de Dios. Esto es para que usted se sane, se restaure. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? O sea, la gente se descontrola. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Sí? La boca de los necios hablará sandeces. Ahí está. ¿Sí? O sea, el diablo quiere decir que la persona cuando habla tonteras y malas palabras, eso es el diablo y se le llama sandeces. Y dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. O sea, Jehová es espíritu, mirando a los malos y a los buenos. Y mire cómo es el árbol de la vida, mire. La lengua apacible es árbol de vida. Ahí está, mire. ¿Qué le parece? ¿Cómo se va a sanar la gente? Que hable con mucho cuidado. Por eso Job se restauró cuando dijo, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. ¿Sí? ¿Cómo se va a restaurar? Tiene que detener esa lengua hasta que se haga apacible. Sí. Si usted no calma esa lengua, se va a destruir. Si usted tiene familia y dígale quiere sanarse, no hable, no hable, no hable. Porque ni los apóstoles podían, ni los profetas, ni el mismo Salomón. El mismo es que escribió estos proverbios, sabía que no era fácil. Sí. Yo aquí he visto personas. Y yo les digo, traten de ser humildes, porque así puede controlar la lengua, porque no se puede empezar por la lengua, se empieza por dentro. Limpia primero lo de dentro del vaso, de ahí todo va a ser
Fácil, sí. Todo es fácil. Pero la gente dice, no, es que yo nací enojado. Es que mi familia así es. Es que mi familia... Y la gente pone a su familia como obstáculo. Y digo yo, la gente se muere. Porque usted trae las costumbres, los hábitos, los espíritus que trae en su familia. Y por eso usted quiere comer del árbol de la vida. Va a aprender a ser prudente. Pero si no puede controlar la lengua, se muere. No lo puede controlar, en que la gente sepa. ¿Usted cree que Salomón no leyó esto? Lo entendió y por eso les decía a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de su juventud, porque hay que pasar un proceso donde la carne se pone más tierna que la del niño. Sí, hay que pasar ese proceso. Es un proceso donde el cuerpo usted lo siente como el de un bebé cuando está en el vientre de su madre, que Jesús se lo dijo a Nicodemo, mira, vos no podés entrar. Le dijo, ¿por qué? Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Cuando usted está en un estado de infantil, ahí se puede ver el reino y ver cómo es de grande y maravilloso. Y le decían Nicodemo, ¿acaso puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Eres maestro y no entiendes nada, le dijo. O sea, que era limitado mentalmente. Por eso Juan, aunque era nazareno, Juan tampoco podía entender eso. Juan el Bautista, y por eso Jesús le decía, sos nacido de mujer. Así es. Porque la gente cuando habla, contamina todo. Ahí está el fuego. Ese es un fuego, hermano. Y por eso dice, la lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahí está. Si usted tiene enojo en su interior y habla, se destruye, se enferma. Si usted está seguro que en su interior no se enoja, usted va a vivir amansándose. Se va a amansar. Por eso Jehová cuando le dijo a Adán, cuando los tuvo que echar del huerto porque no podía entender, y le dijo, por cuanto obedeciste a la lengua de tu mujer, a la voz de tu mujer. Ahí está, ¿eh? Aquel hombre perdió también la oportunidad, porque los seres humanos no han podido refrenar su lengua porque no empiezan de adentro. Ahí es donde se empieza. Por eso usted no me va a ir que lo voy a visitar a su casa. Usted me pregunta, ¿y por qué no va a visitarme, hermano? Porque yo estoy trabajando en mi interior. Mi interior es para vivir. Vivir y vivir y vivir. ¿Entiende? Jesús ofreció eso. Que tengan vida y que la tengan en abundancia. Porque de tal manera amó Jehová al mundo, que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Así es. Eso está ahí. ¿Usted cree que lo entiende el montón de gente? No. Pero si usted viene a esta iglesia, este es un privilegio. Tiene que aprender. Tiene que trabajar. Y si no lo hace, va a llegar la edad donde llegan los adultos. Por eso usted mira a los adultos. Se nos han ido adultos aquí. Yo así le decía a mi madre, no hable, mamá, no hable. ¿Qué me vas a enseñar si son un cipote? Me dice. ¿Qué me vas a enseñar? Y yo le decía, Jehová me llamó a mí, me entrenó para vivir. Era difícil. Ahí donde Jehová me decía, con la gente adulta, solo que persevere. Solo que persevere sin detenerse. Mire, con la palabra, oyendo la palabra y tratando de no hablar y haciéndola apacible su lengua. Mire, la lengua apacible es árbol de vida. Mire. Y usted va a aprender, mire, a hablar con respeto, con cuidado, y su cuerpo vuelve a los días, hasta que vuelva a los días de su juventud. ¿Cuánto tiempo le costó a Abraham porque no tenía el conocimiento? 24 años. Pero usted todo lo tiene aquí. Sí.
Usted puede pasar 3 años aprendiendo a ser manso y humilde. Puede pasar 7 años si no es muy inteligente. Y puede pasar 20 años si le falta todavía un poco de cordura. ¿Entiende? Por eso es que Jesús vino a darle vida a los seres humanos, y por eso cuando usted oye la radio y la televisión, su cuerpo se consume, su cuerpo se enferma. Porque las personas que están ahí tienen el daño más grande, como dice el libro de Apocalipsis. Para terminar, mire cómo dice Apocalipsis capítulo 12. Mire cómo dice, ¿eh? Apocalipsis capítulo 12. Por eso la humanidad se tiene que restaurar. Se tiene que restaurar. Dice el capítulo 12, verso 9. Mire. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahí está, mire. La gente que habla. La gente que habla no tiene ninguna autoridad, hermano. El diablo dice que quiere rescatar este país. Este país, solo los que tienen malos espíritus se lo pueden entregar al diablo. ¿Sí? Por eso usted mira cómo el diablo trata de engañar a la gente. Mire, y él dice, ¿ve? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo. Ahí está, mire. Los que tienen el arte de hablar. Eso es el diablo. Por eso usted mira en las emisoras. ¿Quiénes quieren gobernar este país? Los que tienen más lengua. Así es. Por eso, gracias a Jehová, tenemos un presidente, mire, que trabaja más de lo que habla. Así es, ¿verdad? Pero el diablo habla más de lo que trabaja. Así es. Así es. Por eso usted tiene en su lengua ahí, pero no puede controlarla si no trabaja primero en su interior. Tiene que trabajar, si no se va a hacer un hipócrita, como dijo Jesús. Limpia primero lo de adentro. Deje de tratar de cambiar a los demás, de evangelizar a los demás, porque se va a morir. Y aquí usted tiene la oportunidad de vivir. Cuando usted venga aquí, venga a aprender. Aquí tiene. Por eso la gente adulta se me hace difícil, porque uno sabe que la gente adulta está apegada, muy apegada a su familia. Si su familia es más importante para usted, no creo que usted viva. Por eso trabaje. Y por eso Jesús decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Jehová el Padre. Póngase de pie. Gracias te damos, Todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, maravilloso Dios. Eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Gracias, gracias por tenernos aquí, Jehová. Gracias por estas personas. Dele vida, Padre, con su espíritu, con su nombre, que teman su nombre, Jehová, que ellos sepan que su nombre es grande, que ellos entiendan por qué las personas pueden o no pueden vivir, Jehová, por su misericordia. Gracias. Bendiga esta nación tan maravillosa, bendiga a nuestro presidente, Jehová, y a su esposa, toda esta familia tan hermosa, Padre. Te adoro porque son jóvenes, Padre, pero tú los vas a llevar a ese nivel de ser para vivir, Padre. Te adoro. Gracias te doy, Todopoderoso. Te alabo por tu misericordia.